¿Alguna vez callaste y en ese silencio alguien entendió lo que tus gritos nunca lograron? Hay verdades que no necesitan palabras. Se sienten cuando el orgullo ajeno, grande, ciego, ensordecedor, se estrella contra tu calma, algo se quiebra. No en ti, sino en ellos. Porque callar no es rendirse, es elegir, es fuerza. Tal vez estás agotado de discutir con quien no escucha, de explicarte a quien ya te juzgó, de desgastarte frente a un ego que solo quiere vencer. No estás solo. Marco Aurelio enfrentó lo mismo y eligió la serenidad. Séneca convirtió el silencio en escudo. Epicteto lo usó como espejo para reflejar verdades. Ellos sabían, el silencio no es vacío. Es una respuesta que educa, una barrera contra la arrogancia, un acto de dignidad. En este video descubrirás cómo los estoicos dominaron el arte de callar para proteger su paz interior. Aprenderás a transformar tu silencio en una herramienta poderosa que responde sin pelear, enseña sin explicar. Quédate hasta el final y te mostraré cómo usar esa calma tuya para recuperar tu centro y hablar en el único lenguaje que el orgullo entiende. Porque a veces, callar es ganar. El silencio como espejo del alma. Dicen que el silencio incomoda. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué? Tal vez no es el silencio en sí lo que nos molesta, sino lo que nos obliga a ver dentro de nosotros cuando todo el ruido se apaga. El silencio, cuando es auténtico, no es una ausencia, es un espejo, uno que no miente, uno que te devuelve tu verdadera imagen, sin adornos, sin excusas. Y a menudo, lo que vemos, duele. Hay momentos en los que decidimos callar, no por miedo, no por sumisión, sino porque comprendemos que no hay nada más que decir, y que las palabras, a veces, solo distorsionan lo esencial. Ese tipo de silencio no es pasividad, es una forma de sabiduría. Es el lenguaje de quien ha aprendido que no todo merece una reacción, que no toda provocación merece una respuesta. En lugar de gritar nuestra verdad al mundo, la contenemos y dejamos que el eco del vacío hable por nosotros. Los estoicos comprendían este poder. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Pero, ¿cómo reconocer el color de tus pensamientos si nunca te detienes a escucharlos? El silencio te confronta con tu ruido interno, con tus miedos, con tus dudas, con ese diálogo constante que no se detiene ni siquiera cuando el mundo exterior lo hace, y solo cuando te enfrentas a ese murmullo interno, puedes empezar a conocerte de verdad. El silencio revela, muestra lo que las palabras esconden. Cuando callas, permites que el otro proyecte lo que realmente es. Su reacción ante tu silencio le pertenece. Si se irrita, si se desespera, si busca provocarte, no está reaccionando a ti. Está luchando con su propia necesidad de ser escuchado, validado, reconocido. Y en esa lucha, tu silencio se convierte en su espejo. Le muestra su urgencia, su vacío, su ego. Un ejemplo poderoso de esto es la forma en que Marco Aurelio trataba a sus detractores en el Senado. Nunca levantaba la voz, nunca respondía con ira. Escuchaba y callaba. Y en ese silencio, los otros se veían reflejados. Algunos se calmaban, otros se avergonzaban, pero todos, tarde o temprano, entendían que ese silencio no era debilidad, era una fortaleza demasiado profunda para medirse con palabras. Este tipo de silencio no es fácil de practicar. Requiere dominio, presencia. Requiere resistir la tentación de defenderte, de justificarte, de tener siempre la última palabra. Pero cuando lo logras, algo cambia. Ya no eres esclavo de la reacción, eres dueño de ti mismo. ¿Cómo puedes empezar a vivir este principio en tu día a día?
Empieza por observarte. La próxima vez que alguien diga algo que te moleste, no respondas de inmediato. Respira. Escucha no solo al otro, sino a lo que pasa dentro de ti. ¿Qué emoción surge? ¿Qué parte de tu ego se siente atacada? ¿Qué quieres defender? ¿Y por qué? Si puedes observar sin actuar, incluso por unos segundos, estarás practicando la sabiduría del silencio. Un ejercicio que puedes probar es reservar 5 minutos cada día para estar en completo silencio. Sin teléfono, sin música, sin distracciones. Solo tú contigo mismo. Al principio puede incomodar, pero con el tiempo, descubrirás que en ese silencio hay respuestas que nunca encontraste en medio del ruido. Porque cuando el mundo exterior se apaga, tu mundo interior se vuelve más claro. Y lo que encuentras allí puede cambiarlo todo. Este principio se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo. Por ejemplo, la dicotomía del control. No puedes controlar las palabras ni las reacciones de los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y a veces, la mejor respuesta es el silencio. También se vincula con el premeditatio malorum. Si anticipas las posibles ofensas, críticas o conflictos, puedes prepararte mentalmente para enfrentarlos con serenidad y elegir callar en lugar de reaccionar. Ahora, aquí viene lo interesante. Muchos piensan que el silencio debilita las relaciones, pero ¿y si es todo lo contrario? ¿Y si el silencio, bien utilizado, fortalece los vínculos? Porque cuando no reaccionas impulsivamente, cuando escuchas de verdad, cuando ofreces ese espacio de reflexión, estás dando al otro un regalo inmenso, la oportunidad de verse a sí mismo sin la distracción de tu defensa. Y eso, aunque parezca pequeño, puede transformar una conversación, una relación, incluso una vida. Piensa en esta pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida alguien guardó silencio contigo? Y ese silencio te hizo pensar más que cualquier discurso. Tal vez te dolió, tal vez te hizo reflexionar, pero de alguna forma te marcó. Y si lo aplicas con conciencia, tú también puedes marcar a otros, sin decir una sola palabra. En el siguiente apartado, exploraremos por qué callar no siempre es perder, sino elegir la paz antes que el orgullo. Porque a veces, cuando dejas de hablar, empiezas realmente a escuchar. Y allí comienza el verdadero poder del estoico. No responder también es una respuesta. ¿Alguna vez sentiste la necesidad urgente de defenderte, pero algo dentro de ti susurró, ¿no lo hagas? Esa voz que te invita al silencio no siempre es cobardía. A veces es la sabiduría hablándote en voz baja. No responder también es una respuesta, una más elocuente, más serena y muchas veces más poderosa que cualquier palabra dicha desde la rabia o la necesidad de tener la razón. Vivimos en una sociedad donde se espera que reacciones rápido, que respondas a todo, que tengas siempre una opinión, una réplica, una defensa. Pero, ¿y si la verdadera fortaleza no está en decir, sino en contener? ¿Y si el verdadero control no está en convencer al otro, sino en no dejarte arrastrar por su caos? El estoicismo nos recuerda algo esencial. No todo merece nuestra energía. No todo conflicto merece nuestra presencia. Epicteto lo dijo con claridad. Si alguien te insulta y tú te enfadas, ¿no es acaso tu propio juicio el que te hiere? Esa frase lo cambia todo. No son las palabras del otro las que nos dañan, sino lo que decidimos hacer con ellas. Cuando eliges no responder, no estás huyendo, estás afirmando un límite. Estás diciéndole al mundo, sin una sola palabra, que tu paz interior no está a la venta, que no cualquiera puede entrar y alterar tu equilibrio. Imagina esta escena. Una persona te acusa injustamente frente a otros. Todos te miran esperando una reacción. El aire se tensa. Tienes cada argumento listo,
pero entonces respiras y decides no decir nada. Sonríes tal vez, o simplemente te vas. ¿Qué ocurre entonces? El otro queda hablando solo. Su voz resuena en el vacío, y en ese vacío su mensaje se desmorona, porque no encontró resistencia, porque no encontró combustible. Ese fue el arte de muchos sabios antiguos. Marco Aurelio, como emperador, fue constantemente criticado por sus decisiones. Algunos senadores lo desafiaban abiertamente, pero él no respondía con ira. A menudo no respondía en absoluto, porque comprendía que la verdad no necesita defensa inmediata, que la reacción es muchas veces una trampa, y que quien calla también habla, pero con otro tipo de lenguaje, uno que no se escucha con los oídos, sino con la conciencia. En la práctica, esto puede parecer difícil. ¿Cómo callar cuando te atacan injustamente? ¿Cómo no reaccionar cuando sientes que debes defender tu honor? La respuesta está en entrenar tu mente para discernir entre lo que controlas y lo que no. No controlas lo que los demás piensan de ti. No controlas sus palabras, sus gestos, ni sus intenciones. Pero sí puedes elegir tu respuesta. Y a veces, esa elección es el silencio. Una forma sencilla de empezar a aplicar este principio es darte un instante antes de responder. Cuando sientas que alguien te provoca, no hables de inmediato. Cuenta hasta 3 o respira profundamente una vez. En ese pequeño espacio de silencio, recobras el control. Y desde ahí, puedes decidir con claridad si realmente vale la pena responder o si tu silencio será más valioso. También puedes practicar la técnica de la no reacción consciente. Durante una semana, proponte no responder ante al menos una provocación diaria. Observa lo que ocurre dentro de ti. El impulso, el orgullo, la necesidad de ser comprendido. Y luego, déjalo pasar. Notarás algo curioso. La mayoría de los conflictos se disuelven cuando no los alimentas. Como una llama que se apaga por falta de oxígeno. Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control, un núcleo esencial del estoicismo. Si algo no está bajo tu control, ¿por qué habrías de permitir que altere tu interior? También se conecta con el amor fati, aceptar lo que ocurre tal como es, incluso si implica ser malinterpretado o juzgado, y con el premeditatio malorum, prepararte mentalmente para las ofensas que podrían venir, y decidir, desde antes, cómo quieres actuar cuando lleguen. Pero aquí viene el giro interesante. A veces, el silencio no solo protege tu paz, sino que confronta al otro con la suya. Cuando no respondes, obligas al otro a escuchar su propia voz, a enfrentarse al eco de su acusación, a preguntarse por qué no logran sacarte de tu centro. Ese desconcierto, aunque silencioso, puede ser profundamente transformador. Entonces, ¿realmente necesitas tener la última palabra? ¿O prefieres tener la última paz? Piénsalo. ¿Cuántas discusiones habrías evitado si hubieras elegido no responder? ¿Cuántas veces te metiste en batallas que no ganaste porque nunca debiste entrar en ellas? Ahora te invito a reflexionar. La próxima vez que alguien te provoque, te critique o te empuje a reaccionar, recuerda esto. Tu silencio puede ser tu respuesta más alta, tu forma de mantenerte íntegro, tu manera de decir no sin pronunciarlo. Y cuando logres hacer esto, aunque sea una vez, sentirás una libertad interior que no se puede describir. Solo se vive. En el siguiente segmento, exploraremos cómo el orgullo se alimenta del ruido, pero el alma madura florece en el silencio. Porque cuando eliges callar, no estás perdiendo. Estás ganando algo mucho más grande, el dominio de ti mismo. El orgullo escucha gritos. El orgullo no escucha gritos, se alimenta de ellos, pero ante el silencio se tambalea. Puedes alzar la voz, esgrimir 1000 razones, desgastarte en argumentos.
Nada lo atraviesa. Sin embargo, cuando callas, cuando te retiras con la calma de quien no necesita pelear, algo en el otro se quiebra. No con furia, no con reproches, sino con la fuerza serena de quien ha encontrado la paz en su propio centro. Todos conocemos esa urgencia, ese impulso de responder, de tener la última palabra, de probar que estamos en lo cierto. Es humano, pero también es el ego susurrando, no dejes que te venzan. Y el orgullo, cuando se siente amenazado, cierra los oídos, se atrinchera, no razona, solo quiere imponerse. Gritar no lo doblega, explicar no lo convence, pero el silencio lo desarma, porque no le das lo que busca, un rival. En su lugar, le ofreces un espejo, y en ese reflejo a veces empieza a verse. El estoico lo entiende, no porque sea frío, sino porque ha aprendido que la verdadera victoria no está en derrotar al otro, sino en dominarse a sí mismo. Séneca lo dijo con precisión: no hay mayor poder que el control sobre tus pasiones. Y ese control no es represión, es elección. Es mirar la provocación a los ojos y decidir no bailar a su ritmo. Es escuchar el grito del otro y comprender que no es sobre ti, es sobre su propia lucha. Imagina una noche tensa, una pareja atrapada en un torbellino de palabras. Las acusaciones vuelan, las heridas se abren, el tono sube, cada frase es un intento de ganar. Pero entonces, uno de los dos se detiene, respira hondo, mira al otro con calma, no responde, no ataca, solo está presente. El silencio corta el aire como un relámpago suave. El otro, esperando una réplica, se queda sin suelo. El conflicto, privado de oxígeno, comienza a desvanecerse. No porque alguien cediera, sino porque alguien eligió algo más grande: la claridad, la posibilidad de sanar. Ese instante no solo apaga la discusión, construye un puente hacia el respeto mutuo. El orgullo no aprende cuando se siente atacado. Necesita resistencia para justificarse. Pero cuando le respondes con serenidad, se queda sin argumentos. Tu silencio no es vacío. Es un maestro que enseña sin hablar. Refleja al otro su propio tono, su propia furia. Y en esa pausa, a veces, encuentra su propia verdad. En la vida diaria, esta lección toma 1000 formas. Frente a una crítica injusta, no corras a defenderte. Respira. Pregúntate: ¿esta respuesta viene de mi paz o de mi ego? Cuando un colega te provoca, no caigas en su juego. Di: voy a pensarlo antes de responder. Esa frase, tan simple, es un escudo. Detiene el impulso. Le da al otro espacio para escuchar su propio eco. Y muchas veces, ese eco es suficiente para que se replantee. Esta práctica está enraizada en la dicotomía del control, el corazón del estoicismo. No puedes cambiar las emociones del otro, no puedes forzar su comprensión, pero puedes elegir cómo responder. Puedes abrazar el momento tal como es, incluso cuando tu orgullo grita que no es justo. Eso es amor fati. Amar lo que llega, no porque sea fácil, sino porque es tuyo para transformarlo. Y aquí está la paradoja. El silencio no es pasividad, es acción. Es una declaración silenciosa. Veo tu caos, pero no me arrastra. Es dignidad en movimiento. Cuando callas frente al ego del otro, no solo lo desarmas, te liberas. Porque cada vez que eliges no reaccionar, aflojas las cadenas de tu propio orgullo. Lo más difícil, quizás, es reconocer cuando el orgullo habla por nosotros. No siempre es evidente. Por eso, el silencio también es un regalo para ti mismo. Cuando te detienes, te das tiempo para mirar dentro, para preguntarte: ¿mis palabras construyen o solo buscan ganar? Ese ejercicio, repetido día tras día, suaviza el ego.
Y en ese suavizamiento encuentras libertad. Te propongo un desafío. La próxima vez que sientas el calor de una discusión, cuenta 5 segundos en silencio. No como arma, no como truco, sino como un acto de presencia. Observa qué cambia. En ti, en el otro, en el aire entre ambos. Descubrirás que el conflicto necesita velocidad para crecer. Y tú, con tu pausa, lo detienes desde la raíz. Ahora, dime, ¿has sentido alguna vez el poder de un silencio que cambió todo? ¿Un momento en que callar fue más elocuente que cualquier palabra? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría encender una chispa en alguien más. En la siguiente parte, exploraremos un silencio más profundo. Uno que no siempre trae paz, sino verdades incómodas. Porque a veces, callar no es solo elegir la calma, es enfrentarte al reflejo de lo que eres. Y ahí, en esa quietud, comienza el verdadero viaje interior. El silencio duele. Cuando revela verdades, el silencio a veces no es alivio, es espejo. Un espejo que no puedes apagar, un reflejo que no puedes evitar mirar. Hay silencios que duelen no porque alguien nos los impone, sino porque nos enfrentan a nosotros mismos. A esas verdades que evitamos, a esas emociones que hemos enterrado, a esas decisiones que no queremos revisar. Por eso el silencio incomoda, porque no ofrece distracciones, porque no te deja escapar, porque te muestra lo que realmente hay. Cuando ya no hay nada más que ruido externo que lo oculte, ¿te ha pasado alguna vez que alguien simplemente se calló y tú sentiste el peso de 1000 verdades caer sobre ti? No dijo nada, no te juzgó, no discutió, solo cayó. Pero ese silencio no era vacío, era denso, era honesto, y te obligó a mirar, a ver lo que estabas ignorando, a escuchar lo que había silenciado dentro de ti. Ese tipo de silencio no busca herir, pero transforma, porque cuando no hay palabras que te distraigan, lo único que queda es la verdad. Los estoicos entendían ese poder. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y cuando callas, cuando decides no adornar, no justificar, no argumentar, dejas que la cosa hable por sí sola. Dejas que el otro se enfrente a la realidad sin filtros. Y a ti también. Porque a veces, tú eres el que necesita callar, para ver con claridad lo que tu ego no quiere admitir. Este principio se manifiesta con fuerza en momentos de pérdida, de ruptura, de traición. Esos instantes en que no hay nada más que decir. Y, sin embargo, todo se dice con ese silencio que lo llena todo. Ese espacio donde ya no hay defensas, donde la máscara cae, donde las emociones que evitabas finalmente te alcanzan. En esos momentos, el silencio no es castigo, es revelación. Una historia poderosa lo ilustra. Séneca, en una de sus cartas, narra cómo un amigo cercano le falló. No lo confrontó, no escribió palabras de reproche, simplemente dejó de responder. Su silencio no fue indiferencia, fue claridad. Fue su forma de decir, lo vi, lo entendí, no necesito más. Y en ese espacio de no respuesta, el otro reflexionó, no por presión, sino por el peso del vacío. A veces, no necesitas castigar, solo mostrarte ausente. Y esa ausencia habla con una verdad que el ruido nunca alcanza. Aplicar esto en la vida real requiere coraje, porque callar no siempre es fácil, especialmente cuando lo que ves en el silencio eres tú. Pero allí comienza el verdadero crecimiento, cuando no huyes más de lo que sientes, cuando no necesitas que otro te valide, cuando puedes quedarte contigo mismo sin escapar. Una práctica simple para comenzar es la del silencio consciente. Dedica 5 minutos al día a estar contigo, en total silencio.
sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú, y escucha. ¿Qué surge? ¿Qué evitas? ¿Qué pensamientos aparecen cuando nadie te habla y tú tampoco te hablas? Ese ejercicio, repetido a diario, te muestra tu mundo interior, te ayuda a identificar patrones, a ver lo que niegas, y desde allí puedes empezar a cambiar. El silencio, practicado con intención, es una herramienta de autoconocimiento, no es pasividad, es presencia, es atención plena. Esta idea se conecta con el premeditatio malorum, la anticipación consciente de lo que puede salir mal. Si puedes enfrentarte a tus verdades incómodas ahora, en la calma del silencio, estarás más preparado cuando el caos llegue desde fuera. También se vincula con el amor fati, aceptar no solo lo que sucede, sino lo que sientes. Incluso si duele, incluso si revela una parte de ti que no te gusta mirar. Y aquí está la paradoja. El silencio que más duele es el que más libera. Porque cuando dejas de mentirte, de justificarte, de distraerte, te haces cargo de ti, te haces adulto, te haces fuerte, no desde la dureza, sino desde la honestidad, desde la capacidad de verte sin filtros y no huir. Te invito a que lo pruebes. La próxima vez que algo te duela, no hables, no busques explicaciones. Siéntate con ese dolor, escúchalo, déjalo estar. Pregúntate, ¿qué me está diciendo que no quiero oír? Y escucha, sin responder, porque ahí, en ese silencio incómodo, está tu verdad, y aunque duela, también sana. Ahora quiero saber de ti. ¿Has vivido un silencio que te reveló una verdad que no querías aceptar? ¿Qué aprendiste de ese momento? Compártelo en los comentarios. Quizás tu experiencia sea el espejo que otro necesita para mirar con valentía dentro de sí mismo. En la siguiente parte, hablaremos del silencio no como final, sino como elección. Porque callar no siempre es huida. A veces es una decisión consciente de proteger tu paz, tu energía, tu equilibrio. Y cuando lo haces, algo dentro de ti empieza a florecer. El callar no es rendirse, es tener el valor de no convertir tu paz en campo de batalla. Porque a veces el mayor acto de coraje es no entrar en la guerra. Vivimos en una cultura que glorifica la respuesta rápida, que nos empuja a tener siempre una opinión, a no quedarnos callados, a no ceder terreno. Y, sin darnos cuenta, confundimos el silencio con debilidad. Creemos que quien no responde, se rinde, que quien no discute, acepta la derrota. Pero el estoico lo ve distinto. Callar, para él, no es rendirse, es elegir desde la conciencia, desde la templanza, desde el amor propio. ¿Cuántas veces has salido de una discusión sintiéndote vacío, aunque ganaste? ¿Cuántas veces dijiste lo justo, pero con un tono injusto? ¿Cuántas veces reaccionaste para proteger tu ego y sacrificaste tu paz? El silencio no es huida, es elección. Y elegir no actuar también es actuar. Marco Aurelio, en medio del caos del imperio, fue criticado, traicionado, incomprendido. Sus enemigos querían palabras, reacción, fuego, pero él respondía con serenidad. No por indiferencia, sino por claridad, porque entendía algo que pocos dominan, que no todos los ataques merecen una defensa, que no toda energía debe ser gastada, que no todo tiene que decirse, y tú, en tu día a día, enfrentas tus propias guerras. Tal vez no lideras un imperio, pero lideras tu espacio emocional, y eso también requiere sabiduría. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando te empujan a reaccionar, recuerda esto: el silencio no siempre es ceder. A veces es proteger lo único que el otro no puede tocar: tu centro. Séneca lo dijo de forma contundente: no hay mayor victoria que conquistarse a uno mismo. Esa conquista comienza en el momento en que decides no dejarte arrastrar. No porque no puedas responder, sino porque has entendido que no necesitas hacerlo.
porque tu tranquilidad vale más que cualquier triunfo verbal. Aplicar esto no es sencillo, se necesita entrenamiento, como quien fortalece un músculo interno, invisible. Puedes comenzar con una práctica simple, la pausa. Antes de contestar, haz una pausa de 5 segundos. Respira, observa, pregúntate, ¿esto nace del ego o de mi esencia? ¿Estoy defendiendo una verdad o solo a mi orgullo? Si no estás seguro, elige callar. El silencio nunca traiciona cuando nace de la conciencia. Este principio se enlaza con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, dice o siente, pero puedes elegir qué batallas merecen tu energía. También se conecta con amor fati, aceptar cada situación como parte del camino, incluso los ataques, las críticas, las injusticias, porque si las usas para crecer, dejan de tener poder sobre ti. Y aquí viene una revelación inesperada. El silencio no solo te protege, también educa. Cuando no entras en el juego del otro, cuando no ofreces resistencia, el conflicto se desinfla. El otro se encuentra solo frente a su propio ruido, y a veces eso duele más que cualquier palabra, porque se ve a sí mismo, porque no puede culparte, porque tu calma le obliga a verse sin excusas. Recuerdo el caso de un ejecutivo que, tras ser acusado falsamente en una reunión, simplemente respondió: prefiero dejar que el tiempo y mis actos hablen. No discutió, no se justificó, y meses después, la verdad emergió sola, no por presión, no por venganza, sino por la fuerza tranquila de quien no necesita ruido para tener razón. Te invito a que hagas este experimento. Durante una semana, escoge conscientemente no responder a provocaciones, no como castigo, no como represión, sino como afirmación interna, como declaración silenciosa de paz. Anota cómo te sientes, qué cambia en ti, qué cambia en el otro, y descubrirás que, muchas veces, el silencio no apaga, aclara. Ahora, déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te habías hecho. ¿Y si la victoria más profunda no estuviera en ganar discusiones, sino en no necesitarlas? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en responder, sino en soltar? Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que elegiste callar y descubriste que en ese silencio había más fuerza que en 1000 palabras? En la próxima parte del video exploraremos cómo el silencio también duele, no por lo que calla, sino por lo que nos muestra. Porque a veces no hablar es enfrentarte a ti mismo, y allí empieza la transformación real. El silencio como forma de resetear tu centro. A veces no necesitas hacer más, ni explicar, ni convencer, ni reaccionar. A veces, lo que realmente necesitas es callar, volver a ti, resetear tu centro. Y eso, aunque suene simple, es una de las prácticas más poderosas y olvidadas de nuestra vida moderna, porque vivimos en un mundo que no deja espacio para el silencio. Un mundo que confunde actividad con propósito, ruido con presencia, velocidad con valor. Y en medio de esa sobrecarga, nos perdemos. ¿Te ha pasado? Estás tan lleno de cosas por hacer, personas por responder, decisiones por tomar, que te olvidas de ti, te olvidas de cómo respiras, de lo que sientes, de lo que realmente quieres. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que solo reacciona. Apagas incendios, atiendes demandas, cumples funciones. Pero, ¿y tú? ¿Dónde quedaste tú? El silencio, en su forma más estoica, no es un vacío incómodo, es un espacio sagrado. Es el refugio donde volvemos a nuestro eje, donde podemos dejar de actuar por impulso y empezar a responder desde la claridad. Marco Aurelio lo comprendía profundamente. En sus meditaciones, escribió:
Nadie puede impedirte vivir de acuerdo con tu naturaleza. Entonces, ¿qué puede molestarte si tú mantienes tu centro firme? Y ese centro solo se mantiene cuando le das espacio al silencio. Resetear tu centro no es una metáfora espiritual vacía, es una práctica concreta. Es apagar el ruido externo e interno por un momento para escucharte de verdad. No para darte respuestas inmediatas, sino para reconectar con tu capacidad de ver con lucidez. Porque si tu mente está nublada, cualquier decisión, cualquier palabra, cualquier acción, nace desde el caos. Pero si logras hacer una pausa, si logras callar por dentro, algo se reorganiza, algo se alinea, y de ahí puedes volver al mundo, pero ya no desde la reacción, sino desde la elección. Séneca recomendaba la introspección diaria, no como ejercicio filosófico abstracto, sino como higiene mental. Antes de dormir, sugería revisar el día en silencio, preguntarse, ¿qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué me alteró y por qué? Esa práctica sencilla era su forma de resetearse, de no llevarse el desorden de un día al siguiente, de cerrar ciclos internos antes de que se enquistaran. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te diste ese espacio? Un momento para estar contigo, sin hacer nada, sin juzgar nada, sin esperar nada. Muchos le temen al silencio porque se encuentran con lo que hay detrás del ruido. Pero si no tienes el coraje de ver lo que hay dentro de ti, siempre dependerás de lo que hay fuera. Hay una historia curiosa sobre Epicteto. Cuando sus discípulos le preguntaban qué hacer ante el caos del mundo, él no les daba listas de tareas. Les enseñaba a respirar, a quedarse en quietud, a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos, porque entendía que un hombre que no puede estar en silencio, tampoco puede ser libre. En la práctica diaria, resetear tu centro puede empezar con 5 minutos al día, 5 minutos de silencio absoluto, sin música, sin teléfono, sin estímulos, solo tú, sentado, respirando, observando lo que aparece. No intentes controlar nada, solo mira. Y si viene un pensamiento, obsérvalo y déjalo pasar. No luches, no persigas, solo permite. Ese pequeño ritual, repetido con constancia, te devuelve el control que creías haber perdido. Y si no puedes hacerlo solo, busca una pausa activa. Caminar sin auriculares, comer en silencio, apagar la televisión mientras haces algo. Porque cada acto sin ruido es un acto de reconexión. Este principio se enlaza con otras prácticas fundamentales del estoicismo. Con la dicotomía del control, por ejemplo, cuando haces silencio, dejas de intentar controlar lo externo y retomas lo que sí puedes, tu estado interno. También con premeditatio malorum. Si anticipas que el mundo será caótico, que habrá frustraciones, que otros te provocarán, puedes prepararte con momentos de calma para no ser arrastrado. Y con amor fati, porque aprender a estar en silencio contigo mismo es también una forma de amar lo que eres, incluso cuando no todo es perfecto. Y aquí viene la revelación más potente. No necesitas estar bien para hacer silencio. Necesitas hacer silencio para volver a estar bien. El orden emocional no llega desde afuera. Llega cuando tú decides cerrar los estímulos y abrir espacio dentro. Piénsalo. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar soluciones todo el tiempo, crearas un espacio para que las respuestas lleguen solas? Y si el silencio no fuera solo una ausencia de sonido, sino una forma de volver a tu verdad, te invito a que lo pruebes. Esta misma noche, antes de dormir, apaga las luces, siéntate en la oscuridad y quédate allí contigo, solo unos minutos, sin juicio, sin metas, sin esperar nada. Observa qué aparece, respira y escucha, porque a veces todo lo que estás buscando
solo puede escucharse cuando dejas de hablar. Ahora dime tú, ¿cuál es tu forma de volver a tu centro cuando todo afuera te desordena? ¿Dónde está tu refugio cuando el ruido es demasiado? Compártelo en los comentarios, porque cada práctica silenciosa, por pequeña que sea, puede ser una guía para alguien más. Y en la siguiente parte, hablaremos de cómo tu silencio puede cambiar al otro. Porque cuando callas, a veces no solo te escuchas tú, también haces que el otro finalmente se oiga a sí mismo. Cuando callas, el otro se oye a sí mismo. El silencio puede parecer una ausencia, pero a veces es lo único que queda cuando todo lo demás sobra. Y lo curioso es que no incomoda por lo que tú no dices, sino por lo que el otro comienza a escuchar dentro de sí. Porque cuando dejas de hablar, de justificar, de interrumpir, el ruido se apaga. Y en ese espacio desnudo, sin excusas ni distracciones, el otro se enfrenta, por fin, al sonido más inquietante, su propia voz. Todos lo hemos vivido. Una discusión encendida que se alimenta solo mientras tú sigues aportando leña. Pero cuando detienes tus palabras, cuando decides no responder más, algo cambia. El otro, sin oponente, se escucha. Y ahí es donde ocurre el giro, porque el ego no sabe qué hacer con el vacío. Se alimenta de resistencia, pero se pierde en el silencio. La filosofía estoica entendió desde muy temprano que no toda batalla necesita combatiente. Epicteto decía, nadie puede hacerte daño sin tu permiso, y ese permiso, muchas veces, se otorga cuando reaccionas, cuando discutes, cuando cedes tu paz para ganar una razón que no necesitas. Pero cuando decides no entrar al juego, no estás huyendo. Estás devolviendo al otro su carga, su urgencia, su ruido, y dándole algo que no esperaba, un espejo. Porque sí, el silencio es espejo. No refleja tus argumentos, sino las grietas del otro. Y en ese reflejo inesperado, muchos se ven como nunca antes. Ya no pueden culparte. Ya no pueden justificar su enojo con tu tono. Solo están ellos. Y lo que llevan dentro, ¿te ha pasado alguna vez? Alguien te lanza una frase cargada de juicio. Espera tu defensa, tu contraataque, tu sarcasmo. Pero tú respiras y no respondes. Miras, escuchas. Y en ese instante, el clima cambia. La tensión no se rompe con gritos, sino con algo mucho más sutil, tu presencia callada. Y de pronto, el otro baja la voz, se replantea, tal vez incluso se avergüenza, no porque tú lo hayas corregido, sino porque por primera vez se oyó. Marco Aurelio practicaba esto con maestría. En su posición, rodeado de consejos, intereses y presiones, aprendió que no todos los desacuerdos merecen energía. Muchas veces optaba por el silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que el verdadero aprendizaje ocurre cuando uno se escucha a sí mismo sin interferencias. El silencio, para él, no era evasión, era sabiduría activa, y tú también puedes elegirlo, no como castigo, no como estrategia pasivo-agresiva, sino como un regalo, porque cuando no reaccionas desde el impulso, le das al otro la oportunidad de procesar, de mirar dentro, de asumir, y también te das esa misma oportunidad a ti. Practicarlo, eso sí, requiere presencia, mente firme, corazón calmado, porque el impulso de responder vive en todos nosotros. Pero cuando logras dar un paso atrás, aunque sea por unos segundos, ya estás rompiendo un patrón. Ya estás eligiendo conscientemente tu centro, no para ganar, sino para no perderte. Puedes empezar con algo muy simple. La próxima vez que alguien te provoque, haz una pausa. No digas nada por 5 segundos. Respira. Observa. Tal vez ni siquiera sea necesario responder. Tal vez el silencio ya haya hecho su trabajo. Este principio está estrechamente ligado a la dicotomía del control.
No podemos cambiar lo que el otro piensa, pero sí podemos cambiar lo que permitimos que nos habite. También se conecta con el amor fati, aceptar cada encuentro como necesario, incluso si es incómodo. Y por supuesto, con el premeditatio malorum. Si ya sabes que el mundo provocará tu ego, prepárate para no regalarle tu reacción. Y lo más hermoso es que no solo se transforma el otro, te transformas tú. Porque en el espacio que generas al callar, también te descubres distinto, más sereno, más dueño de ti, más libre de la necesidad de controlar. A veces creemos que hablar nos da poder, pero hay una clase de poder más sutil, el de quien sabe cuándo no hace falta decir nada, porque su silencio no es vacío, es presencia, es templanza, es afirmación tranquila de que no todo merece ser respondido. Piensa en esto. ¿Cuántas veces una conversación cambió no por lo que dijiste, sino por lo que no dijiste? ¿Cuántas veces el otro se calmó porque no encontró rebote, solo contención? Esa es la posibilidad que tú puedes ofrecer. Un espacio donde la otra persona no encuentre lucha, sino verdad. Te invito a que lo pruebes. No mañana, hoy. En tu próxima interacción difícil, regálale al otro ese espacio que nadie más le da. Tal vez seas la primera persona que no reacciona, y por eso mismo, la primera que le permite verse. Y si alguna vez te callaron, y eso te hizo pensar más que 1000 palabras, cuéntalo. Esa historia, la tuya, puede ser el reflejo que hoy necesita alguien más. Porque a veces, no necesitas tener la última palabra, solo necesitas ofrecer el primer silencio. A veces, lo más valiente que podemos hacer no es hablar, sino guardar silencio. No para evitar el conflicto, ni para ceder ante la presión, sino para recuperar el centro, para escuchar lo que realmente sentimos, para ver al otro sin filtros, y permitir que también se vea a sí mismo. A lo largo de este recorrido, hemos comprendido que el silencio no es vacío ni ausencia, es presencia consciente. Es una elección que nace del dominio interior. Es un espacio donde el ego pierde fuerza y la claridad emerge. Porque cuando callamos con intención, dejamos de reaccionar desde la emoción y empezamos a responder desde la sabiduría. Hoy, si algo dentro de ti resonó con este mensaje, te propongo un gesto sencillo pero poderoso. Regálate 5 minutos de silencio al día, sin distracciones, sin exigencias. Solo tú contigo. Observa lo que aparece, respira, reconecta con tu eje, porque a veces no hace falta resolverlo todo, solo detenerse un momento para ver con más claridad. Ese es el primer paso hacia una vida más estoica. No buscar controlar el mundo, sino cuidar la forma en que lo habitamos. Si este contenido te aportó valor, suscribirte no es solo seguir un canal, es unirte a una comunidad que busca vivir con más calma, más propósito y más verdad. Déjame en los comentarios. ¿Has vivido alguna vez un momento en que el silencio habló más que las palabras? Tu historia puede ser el espejo que alguien más necesita. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que amas, compártelo. Porque a veces, un solo minuto de pausa puede transformar un día entero. En el próximo video, exploraremos cómo practicar el estoicismo cuando sientes que estás al límite. Y sin embargo, algo dentro de ti aún quiere resistir con dignidad. Un tema profundo, necesario y tremendamente humano. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por elegir mirar hacia adentro, en un mundo que siempre te invita a mirar hacia afuera.